Hola, hola. Hola, aquí estoy lista ya. Vamos a esperar a que den las 8. Mientras tanto, nos estamos enlazando totalmente en vivo en Facebook. Un saludo a nuestros amigos de Facebook. Y dando ya las 8 en punto horario del Centro de México, damos por empezado este gran programa, La Voz del Residente, lunes de anestesiología. Muchas gracias a todos por sintonizarse, por conectarse a través de Zoom. Saludo a toda la gente que nos ve a través de Zoom. Facebook, muchas gracias. Hoy tenemos un gran tema, guía de práctica clínica sobre el diagnóstico de muerte encefálica. Todo esto de la mano de la doctora Krisna Rendón Morán, R1 de anestesiología, egresada del Instituto Politécnico Nacional y actualmente se desenvuelve en el IMSS de Querétaro. También tendremos, como todos los lunes, a la gran mentora Bernadette Casillas, que siempre nos acompaña y nos complace de su presencia. Antes de arrancar con esta gran dinámica, les recuerdo la misma. La doctora invitada, la doctora Krisna, tendrá 30 minutos para exponer su tema. Al terminar, entrará Bernadette Casillas, la doctora, la gran doctora mentora, para complementar la plática, para cuestionarla y para dar ahí sus tipos de vista. Posteriormente, iremos con el mejor público que existe, que son los residentes en anestesiología. Son ustedes que nos están viendo para que nos hagan sus preguntas, comentarios, saludos. Yo, Tony Bachi, daré voz a sus comentarios y preguntas para que nuestra gran doctora invitada, que estamos de manteles largos, nos las pueda resolver. Así que los invito a todos a participar, como también los invito a que nos sigan en redes sociales, La Voz del Residente en Facebook, La Voz del Residente en Instagram y en YouTube estamos como Medical Legal Center para que todos los lunes encuentren contenido enriquecedor, contenido de valor sobre anestesiología. Antes de comenzar, me quiero dirigir con los jefes de residentes. Si usted que me está viendo es jefe de residentes y requiere una de las pláticas de Medical Legal Center, ya sea para capacitar o para adiestramiento en temas médico-legales, no duden en contactarnos y solicitarla sin costo alguno al correo atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto, damas y caballeros, damos esa plática sin costo en este momento de pandemia. Bueno, sin más preámbulo, le otorgo los micrófonos y la cámara a Krisna Rendón Morán, nuestra gran doctora invitada, para que nos exponga su tema de guía de práctica clínica sobre el diagnóstico de muerte encefálica. Adelante, doctora Krisna. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, igual ya me presentaron, me presento yo, soy Krisna Rendón Morán, yo soy médico residente del hospital del IMSS, el número 1 en Querétaro. Está avalado por la Universidad Autónoma de Querétaro y pues bueno, me invitaron para exponer el día de hoy el tema de la guía de práctica clínica sobre el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces déjenme solo compartir la pantalla para comenzar. Bueno, entonces comenzaremos con esta que es una guía de práctica clínica que se publicó como última actualización en el 2019 y habla sobre el diagnóstico de muerte encefálica. Un poquito de historia que también se menciona en la guía de práctica clínica es sobre los primeros momentos en los cuales se mencionó la definición o se empezó a mencionar este término de muerte encefálica fue en 1959 con estos dos médicos, Mollaret y Goulon, cuando describieron este término que fue coma de Passé, que significaba básicamente no regresar atrás. Describían a los pacientes que tenían un silencio electroencefalográfico, pero con apoyo mecánico ventilatorio tenían todavía obviamente ventilación y también latidos cardíacos. Entonces, esto generó gran controversia porque entonces, todavía a principios del siglo XX, la definición como tal de muerte de los pacientes era el paro cardiorrespiratorio. Entonces, generó mucha controversia y por ello, en 1968, un comité
integrado por médicos, biomédicos, personas que se encargaban de estudiar teología, todos ellos integrantes del comité en la Facultad de Medicina de Harvard, fueron los primeros que escribieron los primeros criterios para la definición de lo que se conoce como muerte encefálica. Digamos que fueron los criterios pioneros de lo que actualmente a nosotros nos rige. Básicamente lo que ellos decían es que existía un daño permanente y total a nivel encefálico. Y no fue hasta 1995 cuando la Asociación Americana de Neurología estableció como tal cuáles eran los parámetros clínicos para poder determinar la muerte encefálica en los adultos. Ha habido varias actualizaciones, de las últimas en el 2010, pero básicamente es como ha ido la evolución de los criterios diagnósticos y como tal la definición. Y justo vamos a pasar a eso, a la definición de muerte encefálica. Importante que veamos que es la pérdida irreversible y sobre todo de causa conocida de las funciones de todas las estructuras neurológicas intracraneales. Por eso es que el término es encefálica y no cerebral, como antes se mencionaba, porque cerebral básicamente únicamente incluía lo que eran los hemisferios. Entonces, cuando se da este cambio de la definición y ya se incluye lo que son las estructuras neurológicas intracraneales, ya incluye tanto los hemisferios cerebrales como el tallo encefálico. Entonces, esta es prácticamente la definición de muerte encefálica. Lo que nos menciona la guía de práctica clínica es que para el diagnóstico debemos de tener estos tres parámetros. Primero, una serie de requisitos que debe de tener el paciente, que le denominan prerequisitos, para que yo pueda de ahí pasar a una evaluación clínica completa. Y si yo tengo una evaluación clínica que me confirma que el paciente tiene una muerte encefálica, de manera complementaria me voy hacia los estudios de imagen. Entonces vamos a comenzar con aquellos que son los prerequisitos. Este es el algoritmo o el diagrama de flujo que se muestra en la guía de práctica clínica, y es cuando tenemos un paciente en coma y tenemos la sospecha de muerte encefálica. Lo primero que tenemos que hacer es excluir ciertos parámetros, y esos son a los que vamos. Los primeros son un coma que es irreversible y sobre todo de causa conocida, que tengamos estudios de imagen que puedan justamente explicar el coma. Los diagnósticos son diversos y no son los que vamos a abordar, pero sí que tengamos la justificación a través de estudios de neuroimagen. Puntos importantes, y se los puse en negritas para poder resaltarlo, es que tengamos la ausencia de fármacos depresores del sistema nervioso central o aquellos fármacos que nosotros llegamos a utilizar o se llegan a utilizar en la terapia intensiva para poder mantener al paciente bajo un estado de sedación. La ausencia del efecto residual de los relajantes neuromusculares, ausencia de trastornos ya sea ácido-base o anormalidades electrolíticas o bien endocrinas, ausencia de una respiración espontánea, que esto específicamente se va a corroborar con una prueba que se llama prueba de la apnea, la mencionaré más adelante. Y también otros prerequisitos importantes es que el paciente esté en una normotermia o una hipotermia leve, pero de preferencia normotermia, igual o mayor a 36 grados centígrados, y una presión arterial sistólica que se mantenga por arriba del 100 milímetros de mercurio. Si yo tengo estos prerequisitos, entonces yo puedo pasar a lo que es la evaluación clínica completa. Una evaluación clínica completa me va a incluir tres puntos importantes. El primero, determinar según la escala de coma de Glasgow el coma del paciente. En segundo lugar, voy a evaluar los reflejos de tallo cerebral y por tanto voy a demostrar la ausencia de ellos. Y el tercer punto es la prueba de la apnea, que se las había mencionado en su momento. Entonces, comencemos. Como ya conocemos todos, la escala de coma de Glasgow prácticamente nos evalúa tres parámetros, que es la apertura ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Según la respuesta que tenga el paciente, yo le voy a dar un puntaje. Entonces, si el paciente no me responde a la apertura ocular, voy a tener un punto, y así en cada uno de los parámetros. Por lo tanto, para que yo determine que el paciente se encuentra en coma según la escala de Glasgow, el paciente debe tener 3 puntos, y ahí ya cumplo con el apartado inicial que les mencionaba hace un momento de la evaluación clínica, que es la escala de coma de Glasgow. Posteriormente, lo que voy a hacer es la exploración de los reflejos de tallo cerebral. El primero que voy a evaluar es la ausencia del reflejo fotomotor. De manera directa, cuando nosotros evaluamos con luz hacia la pupila, lo que voy a ver es ausencia de ese reflejo normal que yo lo veo en otros pacientes, que es la constricción de la pupila.
En estos casos, los pacientes pueden tener una pupila dilatada que va desde los 4 a los 9 milímetros, según lo menciona la guía de práctica clínica. Voy a tener ausencia del reflejo directo cuando aplico la luz directa en esa pupila y también la consensual, que sería de la pupila contralateral. El reflejo corneal también lo voy a encontrar ausente cuando yo exploro el toque de la córnea. De manera normal, lo que yo esperaría en un paciente consciente o que no tiene una muerte encefálica es el cierre palpebral. En este paciente va a estar ausente. En el caso de la ausencia de los reflejos oculocefálicos, lo más importante es verificar y corroborar que el paciente no tiene ningún tipo de lesión a nivel de la columna cervical, porque lo que voy a hacer es un movimiento de lateralización de la cabeza. Entonces, una vez yo verifico o corroboro esto, lo que hago es sujetar la cabeza del paciente para poder lateralizarla. En un paciente sano, en un paciente que no tiene muerte encefálica, lo que va a suceder es que los ojos se van a dirigir de manera contraria hacia donde yo lateralizo la cabeza. En un paciente con muerte encefálica esto no va a suceder. Lo que va a suceder es que los ojos se van a fijar en la línea media o van a seguir el camino o el recorrido de la lateralización de la cabeza. El siguiente que voy a evaluar es el reflejo oculovestibular. Estos los voy a hacer con pruebas de líquido, ya sea frío o caliente, y lo que voy a verificar primero es la integridad de la membrana timpánica a través de una otoscopía. Una vez yo verifico la integridad bilateral de la membrana timpánica, lo que voy a hacer es irrigar con líquido frío o caliente o ambos, al menos 50 mililitros a través de la membrana timpánica para poder estimular los conductos semicirculares. La respuesta normal en un paciente que no tiene muerte encefálica es que voy a tener movimientos oculares repetitivos de nistagmus. En el caso del agua fría, lo que voy a ver primero es un fenómeno de alejamiento con respecto al oído que yo estoy explorando. Y en el caso del agua tibia, primero un acercamiento hasta que después vuelve a su estado basal. Ahora, en este punto o en esta exploración es muy importante tomar en cuenta que debo de esperar hasta 1 minuto la respuesta de nistagmus. No sé, si yo, por ejemplo, aplico el líquido y pasan 10 segundos, 15 segundos, 20 segundos y no veo respuesta, eso no significa que sea una ausencia del reflejo. Tengo que esperar al menos 1 minuto, y si en 1 minuto yo no veo respuesta, ya puedo confirmar que existe ausencia del reflejo. Y para poder realizarlo de manera bilateral debe de haber un espacio de al menos 5 minutos entre cada exploración, entre la izquierda y la derecha. También es importante explorar que no existan movimientos faciales cuando hacemos un estímulo doloroso a nivel de la rama supraorbitaria del nervio trigémino y a nivel de la articulación temporomandibular. Ausencia de reflejo nauseoso. Los pacientes están con apoyo mecánico ventilatorio, entonces cuando nosotros hacemos la succión, los pacientes que no tienen muerte encefálica lo que tienen es el reflejo de tusígeno. Entonces, ¿cómo yo lo puedo corroborar en estos pacientes? Pues realizando la aspiración, ¿no? Y viendo que no tienen justamente este reflejo. Y también, por otro lado, es importante ver que no exista respuesta motora a estímulos dolorosos en las 4 extremidades. Importante también darnos cuenta que pueden existir los reflejos de integración medular en los cuales no existe este viaje del estímulo a nivel de la corteza cerebral, únicamente, como su nombre lo dice, se queda a nivel de médula, lo que conocemos como los arcos reflejos. Se pueden presentar. Sin embargo, eso no significa que el paciente no tenga muerte encefálica. Entonces, ahí es importante saber discernir, ¿no?, entre los reflejos que estamos explorando. Y aquí ya es el segundo punto de la evaluación clínica. El tercer punto es la prueba de la apnea. En la prueba de la apnea, lo que, me salió un momento. Parte importante, como les mencionaba al principio, los prerequisitos, el paciente tiene que estar en normotermia. Y lo que voy a hacer es ajustar los parámetros ventilatorios para tener una normocapnia de entre 35 y 45 milímetros de mercurio. En la guía de práctica clínica mencionan una frecuencia respiratoria de 10, pero sabemos que para poder tener los parámetros deseados existe una fórmula para poder saber cuál es la frecuencia respiratoria que yo necesito para tener ese parámetro. Entonces, no es regla que deban de ser 10 respiraciones por minuto, sino lo tengo que ajustar y el objetivo aquí es que yo tenga mi normocapnia.
Debo de dar una preoxigenación al paciente con una FiO2 al 100% durante 10 minutos previos a que yo vaya a realizar la prueba de la apnea, o bien llevarlo a una presión arterial de oxígeno mayor a 200 milímetros de mercurio. Debo de ajustar el PIP a 5 centímetros de agua y, como les mencionaba sobre la preoxigenación, una vez que yo hice la preoxigenación voy a mantener mi FiO2 al 100% y esto lo puedo hacer a través del catéter de succión traqueal a nivel de la carina, que puede estar a 6 litros por minuto, o bien se puede conectar el paciente a una pieza en T con CPAP, que sería la presión positiva continua de la vía aérea. Debemos de mantener una presión arterial sistólica mayor a 100 milímetros de mercurio y si yo mantengo una saturación por arriba de del 95%, voy a tomar mi primer gasometría, que es la gasometría arterial basal, donde yo voy a corroborar justamente el nivel de CO2 que voy a tener en la sangre y la saturación. Una vez que yo tengo esto, lo que voy a hacer es desconectar por completo el ventilador. Lo que voy a verificar como tal en la prueba de la apnea es la ausencia de la respiración espontánea durante los siguientes 8 a 10 minutos. Una vez que sucede eso, yo tomo una nueva gasometría y reconecto al paciente al ventilador. Recordemos que el objetivo de poder diagnosticar una muerte encefálica es poder hacer candidato a este paciente para procuración de órganos. Entonces, proteger lo más posible los órganos para que estos puedan ser viables. Entonces, una vez yo tomo bien el tiempo de los 8 a 10 minutos, nuevamente conecto el paciente a la ventilación. ¿Cómo yo puedo decir que esta prueba fue una prueba positiva? Si yo tengo la presión de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio o bien 20 milímetros de mercurio por arriba del valor basal. Entonces, ahí es cuando yo digo que mi prueba de la apnea es una prueba positiva. Y así es como yo tengo mis tres parámetros clínicos, y de ahí entonces yo pasaría hacia los complementarios, que son los de imagen. ¿En qué momento yo digo suspendo la prueba de la apnea? Porque esto es importante. Primero, si el paciente presenta una presión arterial sistólica igual o menor a 100 milímetros de mercurio, o bien se presentan arritmias. En ese momento yo suspendo y conecto nuevamente el paciente a ventilación mecánica. O en el caso de que exista una desaturación menor a 85% y que esto se mantenga por más de 30 segundos. En esos momentos yo suspendo la prueba y ya no la repito en ese momento. Ahora, este sigue siendo el mismo algoritmo que se presenta en la guía de práctica clínica, ¿no? Cuando ya corroboré en la evaluación clínica, según la escala de Coma de Glasgow, los 3 puntos, la ausencia de los reflejos de tallo cerebral y la prueba de la apnea. Entonces, yo ya cuento con mi diagnóstico clínico y entonces voy hacia la realización de los estudios complementarios. Los estudios complementarios se pueden dividir en 3 principales, en aquellos que me van a determinar el flujo sanguíneo cerebral, aquellos que me van a determinar la perfusión cerebral y aquellos de neurofisiología. Empecemos con aquellos que me van a determinar el flujo sanguíneo cerebral. Aquí tenemos estos estudios, que es la angiografía cerebral convencional, angiografía por tomografía computada, Doppler transcraneal o la angiografía por resonancia magnética. En cuanto a la primera, que es la angiografía cerebral convencional, lo que se va a observar es la ausencia del relleno de contraste en la circulación arterial de ambas carótidas internas y el sistema vertebrovascular. Esto es un criterio absoluto de imagen para el diagnóstico de muerte encefálica. Importante ver que digamos que este es el estándar de oro para poder diagnosticarlo. El resto de los estudios son complementarios. La angiografía por tomografía computada, como los vemos en la imagen, lo que se va a visualizar, lo veo en la primera imagen, que es en la a nivel de los asteriscos, es una ausencia del realce distal de ambas arterias carótidas internas. El segundo punto que se va a ver a través de las flechas es la ausencia de realce distal de ambas arterias vertebrales. Y ya por último, a nivel de los triángulos que se encuentran periféricos siguiendo en la imagen A, es la ausencia del realce retrógrado y o anterógrado, es decir, la vía colateral de las arterias cerebrales medias. Los siguientes 2 estudios es el Doppler transcraneal, que es útil en pacientes sedados. En este tipo de pacientes en los que no se puede realizar una exploración neurológica completa debido a que tienen justamente la sedación y no cumple el prerequisito, se utiliza como una prueba pronóstica para poder determinar cuál es el momento apropiado para la realización de una angiografía cerebral. También tenemos la angiografía por resonancia magnética.
donde vamos a tener una proyección de secuencia en tiempo de vuelo 3D. Lo que se va a ver es la ausencia de la señal arterial intracraneal como traducción de la ausencia del flujo cerebral o el flujo encefálico. En aquellos estudios que nos van a evaluar la perfusión cerebral, tenemos lo que es la angiogamografía cerebral y la tomografía computada por emisión de fotón único. No sé en los hospitales en los cuales ustedes se encuentren, pero al menos aquí en México es extraño que nosotros tengamos estos estudios o son en hospitales bastante avanzados. No en todos los hospitales, en mi hospital no tenemos la fortuna de tenerlos, y justamente por esta dificultad de alcance de estos estudios no se consideran como aquellos diagnósticos, sino complementarios para poder llegar como a la determinación de la muerte encefálica. Entonces es importante que los mencionemos porque se pueden utilizar, pero no son diagnósticos, únicamente son complementarios. Y finalmente, de neurofisiología, el más importante que tenemos y que menciona incluso la guía de práctica clínica es el electroencefalograma. El electroencefalograma, como tal, lo que vamos a ver es la ausencia de la actividad cortical espontánea o bien provocada, y la amplitud va a ser mayor a 2 microvoltios y este registro debe ser de por lo menos 30 minutos. Esta imagen me gustó mucho porque básicamente vamos a ver lo que les mencionaba al principio en los antecedentes históricos, lo que escribían los autores a mediados del siglo XX, lo que se veía como un silencio electroencefalográfico, y así es como se ve en el paciente de muerte encefálica. Y una vez que ya tengo esta determinación primero clínica y posteriormente complementaria con los estudios de imagen, lo que tengo que hacer según la guía de práctica clínica es continuar con el tratamiento específico para poder preservar en mejor medida de lo posible los órganos del paciente, porque es un potencial donador de órganos, y en ese momento yo tengo que convocar al coordinador o al comité de donación de órganos de mi hospital. De manera complementaria, les comento lo que nos rige actualmente en la ley aquí en México. Lo anterior fue la guía de práctica clínica del 2019 y esto es lo último, la última actualización que se dio en la Ley General de Salud, que es también lo que nos rige a nosotros como mexicanos y como en la práctica médica. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio del 2009. En la Ley General de Salud, en el capítulo 4, donde especificaba sobre la pérdida de la vida. Entonces, prácticamente en el artículo 343 definen lo que se considera pérdida de la vida. Y aquí se define como la presencia como tal de una muerte cerebral. Notemos que aquí siguen utilizando el término de cerebral en lugar de encefálica, pero bueno, esto fue en el 2009, en la que se presentan los siguientes signos de muerte, que es la ausencia completa y permanente de la conciencia, la ausencia permanente de respiración espontánea, la ausencia de los reflejos de tallo cerebral y el paro cardíaco irreversible. Es prácticamente lo que estamos viendo o lo que ya vimos en la guía de práctica clínica. En el artículo 344, ahora ya se enfocan más que nada a la muerte encefálica, y aquí dicen que los signos para poder decir que se trata de una muerte encefálica es 1, la pérdida permanente e irreversible de conciencia y de respuesta a estímulos sensoriales; 2, ausencia de automatismo respiratorio; y la evidencia de un daño irreversible del tallo cerebral manifestado por arreflexia pupilar, ausencia de movimientos oculares con pruebas vestibulares y ausencia de respuesta a estímulos nociceptivos. Esto obviamente se debe descartar que no sea un efecto de algún tipo de intoxicación aguda por narcóticos, sedantes, un coma barbitúrico o alguna otra sustancia. Y ya en la parte final de la continuación del artículo 344 de la Ley General de Salud, los signos señalados anteriormente se deben corroborar por las siguientes 2 pruebas. Entonces, yo en la guía de práctica clínica les expuse en las diapositivas que según la guía de práctica clínica teníamos esos estudios para poder complementarlo, ¿no? Y aquí mencionan en la Ley General de Salud prácticamente los 2 estudios aceptados de manera legal para poder complementar el diagnóstico, que uno es la angiografía cerebral bilateral, que va a demostrar como tal la ausencia de circulación o flujos cerebral, o electroencefalograma, que demuestra la ausencia total de actividad eléctrica cerebral en 2 ocasiones diferentes con espacio de 5 horas. Bueno, estas son las referencias. Y eso sería todo por mi parte.
Muy bien, Krishna. Una felicitación. ¿Quieres dejar de compartir tu pantalla, por favor, para verte a ti? Oigan, una disculpa, me quedé aquí hablando con el micrófono y la cámara apagada. Válgame Dios. Krishna, muchas felicidades. Padrísima la presentación. Te la aventaste muy, muy puntual. Creo que va a ser de los puntos que va a resaltar la doctora Bernadette. Pero le otorgo los micrófonos para que la doctora sea la que te dé el feedback de esos comentarios. Y ahorita regreso yo para leer las preguntas y comentarios que haya en Facebook y en Zoom. Carlos, si puedes dejar de compartir pantalla para vernos todos en el panel, porfa. Bueno, creo que no nos escucha la doctora, ¿o qué pasó? Yo creo que se trabó porque se ve congelada la imagen. Sí, bueno, mientras vuelve a conectarse, Listo. ya está. Krishna, muchas felicidades. Un tema muy interesante y muy profundo porque tiene implicaciones no nada más médicas, sino legales, morales, bueno, de todo lo que termine en Alice. Y te felicito, está muy bien desarrollado, muy puntual tus transparencias. Y bueno, estás lista para dar una plática en un mundial de anestesiología. Bueno, ahí nada más dan 20 minutos. Entonces, yo te felicito de verdad y te quiero hacer una pregunta. ¿Tú sabes quién es Karen o quién fue Karen Ann Quinlan? No, doctora. Cuando tú tengas oportunidad de dar esta plática y que tengas, bueno, aquí te hubiera alcanzado el tiempo perfecto para platicar de ella. Me gusta mucho recordar, yo estaba viviendo en Nueva York en ese tiempo y fue un gran escándalo mediático. Esta muchacha era muy jovencita y en los mediados de los 70, creo que en el 75, no, ahorita no recuerdo con mucha precisión, pero esta niña se puso a una dieta tremenda porque iba a ir a una fiesta y quería usar un vestido talla -6. Entonces se puso a una dieta muy estricta y se fue a la fiesta efectivamente con su vestido. Ahí hubo, pues claro, aunque era menor de edad, hubo alcohol y hubo drogas. Entonces ella tomó alcohol y dicen o dijeron en ese tiempo sus compañeros de fiesta que tomó alguna pastilla de un tranquilizante. No, nunca se supo si fue Valium, barbitúricos, qué cosa, pero tomó pastilla. Entonces dijo que se sintió mareada, se fue a la recámara ahí de la casa y la encontraron inconsciente y sin respirar. Hablaron a la ambulancia, le dieron respiración de boca a boca. En ese tiempo todavía se usaba así, no había SIDA ni había COVID. Entonces, bueno, le dieron respiración, pues regular, se la llevaron al hospital y permaneció en coma, sin respuesta y sin respirar unos meses. Todo la emoción y la boom mediático fue que después de unos meses en que su hija no recuperaba la conciencia ni ninguna función, entonces los papás les pidieron a las autoridades del hospital que la desconectaran. Ellos no quisieron. Dijeron que no, que pues no, que era muy joven y no. Bueno, se vino un juicio y entonces aquí los licenciados nos pueden ayudar. El juicio, después de otros muchos meses, le dio el fallo a favor de los papás y la desconectaron. Pero entonces ella empezó a respirar por sí sola, nunca recuperó la conciencia, nunca recuperó movimientos, nunca recuperó nada excepto la respiración.
Entonces la enviaron a una casa que hay en Estados Unidos de pacientes terminales, en donde la alimentaban por sonda y duró 9 años en esa condición. Y luego falleció por una neumonía. Pero es quizá uno de los casos más sonados en la historia, y sería bueno que le dieras una revisada a su biografía o lo que sea, para que puedas añadirlo a lo mejor a esta plática. Según los criterios de esta norma, pues no reunía, ¿verdad? Porque ella estaba respirando, aunque no tenía ninguna función. A lo mejor con otros exámenes que en ese tiempo no existían, todos los de radioimagen y todo eso. Yo no recuerdo cómo estaba su electroencefalograma o qué mostraba, ¿sí? A lo mejor eso nunca lo dijeron en los medios, pero es un caso muy interesante. Ella, te digo, jamás recuperó la conciencia, ni sus movimientos, ni nada. Ella al último pesaba como 29 kilos. Y bueno, es algo muy interesante que me pareció comentarte. Sí, así es, doctora. De hecho, tiene toda la razón. Voy a checarlo. Y también me llama mucho la atención ver que los estudios de imagen, aunque en esos momentos quizá no era como lo más moderno que los tuviéramos, si observamos todos cuando les estaba explicando, lo más importante es el clínico, el diagnóstico clínico que nosotros debemos de hacer. Y de hecho, según la guía de práctica clínica, cualquier médico tiene la capacidad de poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Sí se recomienda que sean, por ejemplo, médicos con más especialización, médicos internistas, intensivistas, neurólogos. Incluso para la prueba de la apnea se recomienda que lo puedan hacer 2 personas diferentes, un urgenciólogo, que tengan como la pericia en el manejo, reconocimiento de los parámetros ventilatorios, ¿no? Un anestesiólogo, etcétera. Entonces, este tema a mí me llamó la atención mucho, me gustó muchísimo debido a que bueno, nosotros en los hospitales, en el área de anestesiología, trabajamos todo el tiempo con pacientes para procuración de órganos. Y básicamente el paciente ya llega con el diagnóstico, ¿no? Pero es importante que también nosotros como médicos en formación en la especialidad de anestesiología tengamos esto que es parte de nuestra formación para que sepamos cómo clínicamente podemos diagnosticar a un paciente con muerte encefálica y los cuidados. Ya posteriormente quizá hablaremos del manejo, ¿no? De la procuración de órganos como manera complementaria, pero por eso es que quise poder compartírselos, ¿no? Como algo que quizá no le prestamos mucha atención, pero que es complementario. Claro, y fíjate que normalmente el anestesiólogo no se encarga de ir a dar la noticia a los familiares. Normalmente no somos los encargados de eso, es su médico tratante, el urgenciólogo, el intensivólogo. Nosotros no nos toca esa parte, pero debemos, como tú dices, estar muy preparados para detectar si en realidad el paciente está, como dice el expediente, o hay alguna cosa que nos llame la atención. Yo estoy de acuerdo contigo. Gracias, doctora. Muchas gracias por los ejemplos. Bueno, el ejemplo puntual que puso la doctora Bernadette. Gracias, Krishna. Vamos a leer un poco de los comentarios que nos hacen a través de Zoom. Veo varios, principalmente de Guillermo Vega, quien pone saludos desde Celaya, Guanajuato. Buenas noches y saludos a la doctora Bernadette desde Querétaro. Nora Hernández. Y luego está también Alejandro Ismael Pereira, quien pone muy buena plática por parte de la doctora Krishna. Berta Gabriela pone excelente presentación, muy puntual. Fidel Lagunes Montero, muy resumida e interesante plática. Felicidades, doctora Rendón. María Dinora también pone nuevamente excelente presentación. Vamos leyendo los del Zoom, que también digo los del Facebook. David Flores dice felicidades, Cris. Bueno, muchas felicitaciones, saludos desde Argentina también, felicitándote, Krishna. Vamos a dar
2 minutos en lo que le doy los micrófonos a Krishna para que dé una conclusión de qué es con lo que se queda en esta plática que da, algún consejo que guste dar para que hagan preguntas. Si no, cerramos después con la doctora Bernadette. Adelante, doctora Krishna. Muchas gracias. Pues básicamente mi conclusión era lo que mencionaba hace un momento, la importancia o el motivo por el cual elegí este tema para poder compartírselos a todos ustedes de manera inicial. Quizá es como muy extraño, ¿no?, que del área de anestesiología se aborde este tema, pero la importancia es esa, ¿no? Somos médicos integrales, somos médicos que estamos trabajando con donadores de órganos. Es algo de lo que me ha impactado muchísimo en lo que llevo del R1, prácticamente la procuración de órganos es algo que me ha gustado mucho y que me involucré un poquito más. Entonces lo veo más que nada como complementario, como algo que podemos llevarlo sobre la práctica, como bien lo mencionó la doctora. O sea, nosotros podemos tener como que ese último punto, suponiendo que por algún motivo algo llegase a escaparse, nosotros podemos somos ese último contacto que el paciente tiene antes de la procuración. Básicamente eso. Entonces es importante que complementemos nuestros conocimientos con esto. Perfecto, muchas gracias. Excelente conclusión. Pone Berta Gabriela. Buenas noches. A nivel cardíaco, en ocasiones aplican atropina para ver si tiene alguna reacción. ¿Es válida esa prueba? Doctora Krishna, ¿tiene algún comentario? Esa prueba no está descrita en la guía de práctica clínica. Es probable que a veces los pacientes se encuentren con apoyo de aminas. Okay. Entonces es muy variable, ¿no? Los pacientes que nosotros vamos a tener para poder mantener un gasto cardíaco básicamente y poder mantener viables algunos de los órganos. Pero la prueba de atropina en realidad no se recomienda, no está descrita en la guía de práctica clínica, ni siquiera en las normas oficiales que se puedan buscar en algunos países. Entonces, quizá lo pueden utilizar como una medida en el hospital, sin embargo, de manera legal, no es una prueba permitida para poder ver si el paciente responde y tiene, pues eso, respuesta. Además, recordemos que básicamente la evaluación es a nivel encefálica, porque el paciente va a tener no sé si en algún momento han visto la comparación del electroencefalograma con el electrocardiograma. Obviamente el paciente va a tener una frecuencia cardíaca, no necesariamente va a estar en bradicardia. Entonces, lo que se menciona es una presión arterial arriba de 100, sistólica arriba de 100 milímetros de mercurio. Para poder lograrlo yo necesito de aminas, las puedo utilizar, pero la prueba de atropina no está descrita y no está relacionada como para poder ver si yo tengo alguna respuesta a nivel cerebral. Correcto. Muchas gracias, doctora Krishna. Hay otro comentario de Alejandro Matías. Felicidades. Esperamos la plática de procuración de órganos para complementar el tema y saber el abordaje integral. Muchas gracias. Vamos con la doctora Bernadette Casillas. Pues de acuerdo con la doctora, la prueba de la atropina no tiene ninguna validez porque ya sabemos que el corazón tiene su propio mecanismo de acción, que es autónomo. Su sincicio tiene sus marcapasos y puede responder a las aminas y puede, en algún caso, si no tiene bloqueo del sistema parasimpático, puede responder a la atropina, y eso no quiere decir que su cerebro esté funcionando como bien dijo Krishna, porque la atropina lo único que hace es abolir el parasimpático. Es todo. Por eso hay taquicardia, pero eso no tiene nada que ver con la función cerebral o encefálica. Y bueno, pues en estos tiempos en que la procuración de órganos salva vidas, lo triste es que es a partir de una muerte, pero estamos en este trabajo y en este ambiente, entonces solamente reiterar que debemos estudiar y debemos saber. La única defensa que tenemos en contra de las demandas y en contra de sentirnos mal por si sí hicimos bien, no hicimos bien, es el conocimiento, solamente sabiendo lo que estamos haciendo.
De otra manera, siempre vamos a tener preguntas que no tienen contestación. Muchas gracias y buenas noches. Muchas gracias, doctora Ana Bernardet. Muchas gracias, doctora Krishna. Interesante la plática, interesante la aportación de la doctora Bernardet. Agradecerle al público en general que se conectó, que nos acompañó, invitarlos nuevamente al Facebook, Instagram, La Voz del Residente. Si se llegaron a perder de algo del contenido dado el lunes de hoy, ahí está Medical Legal Center en YouTube para que puedan volver a verlo. También a los jefes de residentes, si necesitan alguna atención de Medical Legal Center, ahí está el correo, atención.mlc@gmail.com. Atención sin acento, .mlc@gmail.com, y con mucho gusto damos esta plática sin costo en este momento de pandemia. De mi parte es todo. Muchísimas gracias. Nos vemos el próximo lunes. Hasta luego. Buenas noches.